Bueno, la automatización de fletes se utiliza para recuperar los fletes cortos y largos que le facturarán a la empresa. Los fletes cortos se van a poder recuperar mediante una factura o el certificado de depósito y el flete largo mediante una factura o la liquidación. Todas las tarifas se van a administrar desde tarifas de fletes, donde se va a registrar las tarifas de los fletes cortos y los fletes largos. La tarifa para los recuperos de los fletes directos se van a administrar desde la carga del negocio. Entonces, el primer paso sería la definición, la configuración de las tarifas de flete. Siempre tenemos un tipo de tarifa de flete, que esto lo configuran a ustedes o el implementador, porque esta es la condición necesaria para que el sistema comience a funcionar con esta nueva característica. Esto es simplemente una marca en el tipo de tarifa en el cual se define que busca por procedencia y destino. Si no se define de esta forma, la definición de tarifas es por kilómetro, o sea, el funcionamiento estándar actual, como venía funcionando actualmente el sistema. Luego se deben definir las tarifas de flete. El registro de tarifa de flete, tanto corto como largo, se realiza desde esta pantalla que se encuentra en el módulo acopio tablas. Tarifas de flete. En este caso vamos a visualizar dos tarifas que tenemos registradas de ejemplo y vamos a ver los datos necesarios para comenzar a utilizar esta nueva funcionalidad. Se define el tipo de tarifa que actualmente se permite seleccionar una tarifa. La procedencia es para registrar las tarifas correspondientes a los fletes cortos. Se tiene que seleccionar la procedencia correspondiente al campo del vendedor o el productor. Acá hay una diferencia a como quizás en algunos acopios se viene manejando, de definir una tarifa genérica como zona rural. Entonces lo que nos está exigiendo de esta forma es llevar una tarifa por cada lugar real, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos una misma estancia, entonces estamos definiendo, suponiendo que sea un lugar grande, entonces estamos definiendo distintas zonas de acuerdo a la distancia que quede cada una de ellas. De todas formas, esto lo define la empresa de acuerdo a cómo quiera llevar este registro. Entonces, perdón, vamos a detener el video. Para registrar las tarifas correspondientes a los fletes largos, que vamos a ver en la próxima aula virtual, se tiene que seleccionar como procedencia alguna de las plantas. Pero ahora vamos a ver, en este caso, la procedencia que corresponde a un campo. En destinos, es para registrar las tarifas correspondientes a los fletes cortos, se tiene que seleccionar como procedencia algunas de las plantas de nuestro acopio o nuestra empresa. Asimismo, como veamos en las tarifas para los fletes largos, se tiene que seleccionar en este caso la procedencia, o sea, algo lógico va a cambiar en este caso, el destino va a ser el lugar de destino, pero en este caso como es un ingreso, estamos hablando siempre de ingreso, es la planta. Los kilómetros son los kilómetros que separan la procedencia del destino. La tarifa, en este campo se digita la tarifa correspondiente a flete largo, y la tarifa de recupero, en este campo se digita la tarifa correspondiente al flete corto. Fecha desde y fecha hasta es fecha de entrada en vigencia de la tarifa y fecha de vencimiento de la tarifa. Bueno, como les decíamos anteriormente, vamos a llevar un lugar o una tarifa de acuerdo a cada lugar. Bueno. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Que cuando se finalice el ticket de ingreso, generar la opción de pendiente de flete. Antes de esto, digamos, sigamos con la registración de tarifa. Cuando registremos la tarifa de flete, tenemos que relacionar el vendedor con la procedencia. Entonces, en este caso, teniendo un caso de ejemplo,
de esta tarifa que estamos verificando esta procedencia. Vamos a visualizar la definición de esta procedencia. En el cual vamos a tener que vincular al cliente. Entonces, se tiene que relacionar el vendedor con la transferencia. Esto se realiza de esta forma, seleccionando el vendedor en el campo cliente. Este dato es importante porque cuando se registra el ticket de ingreso, se valida que la procedencia seleccionada le corresponda al vendedor. Entonces, estamos visualizando el cliente relacionado a este lugar. El lugar que asimismo está vinculado a la tarifa. Luego tenemos que definir artículos. Estos artículos van a ser para llevar flete corto y flete largo. Se van a configurar dos artículos, como le dije anteriormente. Estos artículos se pueden dar de alta con cualquier código y descripción. Lo más importante es identificar dentro de ellos, dentro de la configuración del artículo, dentro de impuestos, el ítem artículo interno, definir si va a ser flete corto o flete largo. El sistema nos va a validar que solamente se registre un artículo de cada uno con esta característica. O sea, solamente puede haber un artículo de flete corto y solamente un artículo de flete largo. Esto lo valida el sistema que nos lo permite cargar. Luego, lo que tenemos que definir es en el cliente. En la tabla clientes se agregó una opción para indicar si el vendedor prefiere, vamos a ver un ejemplo, productor 1, se agregó una opción, como les decía, para indicar si el vendedor prefiere que el flete corto se le debite mediante una factura o en el certificado de depósito. Esto permite que al registrar el ticket de ingreso, ya sea la opción seleccionada por el vendedor, ya sugiera la opción seleccionada por el vendedor y no se tenga que seleccionar manualmente. Entonces, desde condiciones comerciales, otros datos, tenemos para definir las opciones de recupero de flete. Si bien las opciones que tiene aquí son varias, las que van a funcionar son las opciones por defecto, facturación, servicios y ninguna. Por defecto es como venía funcionando actualmente el sistema, que nos queda pendiente para afectar a una factura, pero la funcionalidad anterior del sistema. Por facturación es que el tipo, este tipo de recupero de flete se va a facturar por factura, se va a cobrar por facturación, y la otra opción se va a cobrar mediante un certificado de depósito. Le vamos a dejar por facturación. Aceptamos el cliente. Entonces, el siguiente paso ya sería la registración del ingreso a planta. O sea, estas son las condiciones necesarias para yo poder comenzar a utilizar el circuito nuevo de fletes. Entonces, la primera opción, el primer paso, lo primero que vamos a registrar va a ser el ticket de ingreso. Tenemos un ticket de ingreso productor con los datos normales que generamos en un ticket de ingreso. Entonces vamos a especificar dentro de tarifa de transporte cómo se va a cobrar, cómo se va a recuperar el flete corto. Estos datos se encuentran dentro de la tarifa de transporte, entonces acá tengo una opción, recupero flete corto. Acá la opción que me trae predeterminada es de acuerdo a la opción que yo elegí dentro del cliente. ¿Cuáles son qué funcionalidad tiene cada uno? Bueno, recupera flete corto, esta marca se va a utilizar para recuperar flete corto si tiene que activar esta marca cuando el pagador del flete es la empresa. Y cálculo de flete corto, en este campo se tiene que indicar la forma de recupero del flete corto, en el cual puede ser por servicio, certificado de depósito o por factura. Este dato, como les decía, ya viene sugerido de acuerdo a lo que se configuró en el vendedor en la tabla clientes.
Kilómetros de asfalto son los kilómetros que separan, como les dije anteriormente, la procedencia y el destino. Si existe una tarifa entre la procedencia y el destino para la carta de porte, este dato ya viene sugerido. O sea, como lo vimos anteriormente, volviendo a la definición de la tarifa de flete, vemos que está definido de esta forma. O sea, me trae en forma predeterminada, de acuerdo a la procedencia elegida, de acuerdo a la procedencia que yo le definí aquí, me lo va a traer determinado los kilómetros de asfalto y la tarifa de recupero. Hay una validación en la cual se puede validar que esta tarifa no sea menor a la tarifa de flete, obviamente. O sea, no le vamos a trasladar un costo menor al que nosotros nos cobró el transportista. Y factura flete largo es para la marca para recuperar el flete largo. Bueno, cuando se finaliza el ticket de ingreso, de acuerdo a la opción seleccionada para el cobro de flete, se genera un ajuste pendiente de afectar a una factura de flete. Perdón, no es factura de flete, que no se entienda factura de flete como la que veníamos manejando, factura de flete compras del transportista. Es una factura común y corriente, factura A común. Aceptamos el comprobante. Vamos a esperar que se registre. Estamos esperando que se registre, que se grabe este comprobante. Está tardando porque está tirando la impresión. Entonces, bueno, recordando lo que habíamos visto, Igual el elegimos sistema. el productor, registramos todos los datos, elegimos la Igual el procedencia. sistema. Recordemos que habíamos cargado una procedencia para este productor. Así, cuando se elige esta procedencia, automáticamente nos trae los kilómetros y la tarifa de recupero. Acá se debe tildar la opción recupero flete corto. Al tildarlo se activa la tarifa de flete permitiendo modificarla. Aquí nos va a traer el asistente. Quiero ver si esta pantalla del asistente está compartida. Sí. Es la Vir, ¿cómo pantalla. andás? No, acá. Todo Esta, bien, como todo verán, tranquilo. es la pantalla Te llamaba para que le tradicional transmita de que me paciencia a genere el Zamora, vale de flete. En este porque caso le lo vamos a cancelar emitieron porque mal este la carta de porte, un contrato que no descarga Semi, la semana afecta el pasada vale de flete a una factura de compra trae el del... arribo y todo. Transmitirle paciencia y decirle que se está resolviendo, ¿sí? Volviendo ¿Vale? a Bueno, lo un anterior. contrato que era para Semi y otro para no. Yo pasé de la orden, pero Ahora lo hicieron que mal vamos a ver es la carta de porte en Salta y ya le dieron el arribo. este comprobante. Hay una aclaración. Si yo ahora vamos a ver cómo se afecta este comprobante en una factura. Pero No, si sí, por sí, alguna razón yo decido, tenga paciencia, bueno. quiero cambiar la opción del Chao. tipo de cálculo de flete corto por facturación por servicios, automáticamente el sistema, obviamente si no se efectuó ese ajuste, anule el ajuste y genere el pendiente de afectar al certificado de depósito. Entonces eso es importante, que el proceso hasta tanto no esté afectado a ninguna factura, puedo revertir el tipo de cálculo del flete corto. En este caso, para verificarlo, vamos a dejar por facturación y luego vamos a probar por certificado de depósito. Entonces ya hablamos que genera un ajuste interno. Y lo que vamos a generar ahora es, vamos a registrar una factura de venta. Como verán, es una factura de venta común que le vamos a generar al productor. Productor 1, nos venimos a comprobantes, y en comprobantes pendientes vamos a tener, aparte de todos los comprobantes que podemos llegar a tener
pendientes nos va a traer el ajuste de flete con el importe de acuerdo al cálculo y a los kilos que le definimos. Este es el cálculo de kilos por tonelada, de tarifa por tonelada. Entonces nos va a traer este importe. Asociamos y automáticamente, entonces comprobante, nos va a traer el ajuste de flete por el importe determinado. Entonces, en este caso lo que estamos viendo, el cálculo por factura. O sea, me está quedando pendiente de afectar una factura. Entonces, recordando, digamos, todos los ajustes de flete se van a registrar de la ficha comprobante. Y en el detalle, vamos a borrarlo nuevamente. Comprobantes pendientes. En el detalle, en la observación, vamos a ver que nos está diciendo cuál es el origen, la carta de porte que generó, vamos a ampliar un poco, nos está dando el detalle de la carta de porte que generó este ajuste. Nos está diciendo el número de carta de porte, los kilogramos y la tarifa, para luego afectarlo y generar una factura de venta de forma normal. Ahora vamos a cancelar este procedimiento y vamos a suponer, como les dije anteriormente, que definimos que el cálculo va a ser de otra forma, que en vez de calcularlo en vez de cobrarlo por facturación, lo vamos a cobrar por servicio, o sea, en un certificado de depósito o U1116A. Bueno, el cálculo del flete en el certificado de depósito se realiza de manera automática. O sea, en este caso no tenemos que crear ninguna condición extra. No tenemos que crear ningún artículo, nada extra a lo que veníamos haciendo actualmente. Entonces el cálculo en el flete se realiza de forma automática según las condiciones de la carta de porte. No es necesario configurar las pautas del certificado, ya que la condición viene desde la carta de porte. Lo explico de nuevo. No hace falta generar pautas, o sea, no tenemos que generar una pauta desde el certificado, porque esto ya automáticamente el sistema, al tener la carta de porte esta característica, automáticamente nos va a traer en el cálculo el flete. Entonces, vamos a generar cereales, certificado de depósito. Vamos a generar un electrónico planta. Vamos a poner las características, las mismas características del ticket de ingreso. Elegimos productor 1. En mercadería asociamos, como normalmente lo hacemos, ya tiene cargado el análisis, asociamos la mercadería, observaciones. En tarifa no trae nada, porque no hace falta definirla. Y en el cálculo vamos a calcular y ya automáticamente nos va a traer el concepto para cobrarlo flete en deducciones, con el importe que corresponde más IVA. Entonces, acá ya tenemos para registrar el certificado de depósito con el cobro de flete sin haber realizado ninguna configuración de tarifas. Entonces, aceptamos, tenemos los comprobantes registrados y solamente restaría grabar este comprobante para que quede ya cerrado el circuito de flete corto. Entonces, aceptamos y finalizamos aquí el circuito para el manejo del flete corto. Entonces, como les decía anteriormente, bueno, estamos limitados por 40 minutos para la realización del aula y ya no nos daría el tiempo para continuar. Lo que primero debemos definir son las tarifas de flete, las cuales vamos a definir de esta forma. Los datos que se tienen que registrar, acá estamos hablando de tarifa tanto para flete largo como
para flete corto. El tipo de tarifa, ya tiene la configuración de que va a funcionar por procedencia y destino y no por kilómetro como era la configuración estándar anterior. Perdón, ahí dejó de compartir. Vamos. Se define la procedencia. En la procedencia, para registrar las tarifas de los fletes cortos, se selecciona la procedencia correspondiente al campo del vendedor. Para la tarifa correspondiente a los fletes largos, en este campo se selecciona como procedencia alguna de las plantas. En destino, para las tarifas de flete corto, se va a configurar en este campo alguna de las plantas de la empresa. Y para las tarifas correspondientes a flete largo, se tiene que seleccionar como destino alguno de los destinos de referencia dados de alta. Los kilómetros son los kilómetros que separan la procedencia del destino. La tarifa, en este caso, se digita la tarifa correspondiente al flete largo. Tarifa de recupero, se digita la tarifa correspondiente al flete corto. Y acá tenemos la fecha de vencimiento de la tarifa. O sea, lo que le podemos establecer es una vigencia a la tarifa de flete. Entonces, las tarifas se deben definir por cada procedencia, o sea, un lugar por cada campo. Cuando se registran las procedencias correspondientes a los vendedores, se tiene que relacionar el vendedor con la procedencia. Esto sería dentro, procedencia o destino. En este caso, lo que tenemos que tener relacionado dentro de la tabla del lugar es el cliente. ¿No es cierto? Esto se realiza, bueno, seleccionando el vendedor. Este es un dato importante porque cuando se registra el ticket de ingreso se valida que la procedencia seleccionada le corresponda al vendedor. Luego vimos que en los artículos hay que definir dos tipos de artículos. Dos tipos de artículos que son artículos del sistema que tienen una configuración especial, pero básicamente son flete corto y flete largo. Lo que se diferencia a ambos es una configuración dentro de lo que es artículo interno, si es flete corto o flete largo. Entonces ya tenemos dos artículos, flete corto, flete largo. Esto para que después en el momento de factura nos traiga predeterminado este artículo. Luego en el cliente lo que tenemos que definir, lo que debemos definir en el cliente, en la tarifa, en la ficha condiciones comerciales, otros datos, el cálculo de flete corto, si va a ser por facturación o por servicios. Solamente se permite seleccionar estos dos tipos, por facturación o por servicios, o ninguna predeterminada. Esto es lo único que habría que configurar en el cliente para que nos parezca predeterminada esa opción. Luego, al registrar el ticket de ingreso, al productor, se tiene que especificar si se va a recuperar flete corto y largo. Estos datos los vamos a encontrar en la ficha tarifa de transporte. En este caso vamos a tener una marca que es el liquida flete, es la funcionalidad hasta ahora estándar del sistema para recuperar el flete al transportista. Recupera flete corto, esta marca se utiliza para el recupero de flete corto, se tiene que activar cuando el pagador de flete es la empresa. El cálculo del flete corto, se va a indicar la forma de recupero, puede ser por certificado de depósito o por factura. Este dato viene sugerido del que se configuró en la tabla de clientes que vimos recién. Los kilómetros de asfalto son los kilómetros que separan la procedencia del destino. Si existe una tarifa en la procedencia del destino, ya viene sugerido. La tarifa es la que se le tiene que pagar al transporte y la tarifa de recupero, tarifa del flete corto que se le va a cobrar al vendedor. Esta tarifa nunca puede ser menor a la tarifa anterior. Y factura flete largo, esta marca se debe activar cuando se tiene que recuperar el flete largo.
Entonces, en este caso, registrando un ticket de ingreso, habíamos visto que tenemos un productor, ingresamos un ingreso normal y grabamos el movimiento. Al grabar el movimiento se genera un ajuste pendiente para afectar a una factura de flete. En este caso, vamos a poner la opción por facturación, aceptamos, ya se deja registrado el ajuste pendiente. Ya está aplicado este contrato, vamos a proceder acá lo que estábamos viendo que no nos dejó modificar porque ya está aplicado el contrato. Entonces lo que tenemos que hacer es verificar la aplicación de esta carta de porte al negocio correspondiente. Vamos a desaplicarlo y nos vamos a dar cuenta de que está aplicado y nos va a dejar modificar el tipo de cálculo. Esto lo estamos viendo un poco rápido a modo de repaso del seminario anterior. Entonces lo que íbamos a definir aquí era dentro de datos adicionales, flete, que el tipo de flete iba a ser por facturación. Entonces aquí los que nos quedaría ir a facturarle al productor este recupero de flete mediante una factura común. El cliente que habíamos definido era el productor 1. Y dentro de comprobantes, lo que nos va a traer en la ficha comprobantes, nos va a traer directamente, en este caso tenemos que generar primeramente la configuración para verificarlo. Perdón, vamos a buscar tarifa de transporte. Nos faltó grabarlo para que funcione por facturación. Aquí vemos como estado por servicio, no me lo trajo. Entonces vamos a configurar que el flete corto se va a registrar por facturación. Actualizamos y me trae automáticamente el ajuste de flete necesario para yo recuperar el flete. Asociamos y al asociar me trae predeterminado el artículo que yo tengo definido como flete corto. Lo que les quise mostrar anteriormente es que en la configuración del negocio, en la configuración de la descarga, yo le puedo modificar esta opción. ¿Qué pasa? Yo como todavía no acepté el no cargué la factura, tengo la opción de cambiar esta opción, el cálculo de flete corto. En este caso le podemos poner por servicio y automáticamente me quita el ajuste pendiente y me traslada el pendiente hacia el certificado de depósito. Entonces, volviendo a la factura, vamos a visualizar que ya no tenemos más el registro pendiente y sí lo vamos a tener dentro de lo que es el certificado de depósito. En el certificado de depósito no hay que configurar nada, automáticamente lo va a traer. Vamos a poner el productor. Elegimos la mercadería. Y en el cálculo automáticamente me va a traer flete en deducciones, haciendo referencia a la carta de porte que le dio origen. Hasta aquí sería lo que habíamos visto relacionado a flete corto. Bueno, para ver para recupero de flete largo necesitamos configurar algunas opciones dentro del contrato. Nos vamos a ir hacia la configuración del contrato y vamos a indicar si se va a recuperar flete largo o no. En este caso, dentro de datos adicionales, flete, tenemos una opción que es para registrar, para configurar si vamos a cobrar el flete largo.
La forma de registrar el negocio varía según si la mercadería es entregada en planta o es entregada directa al comprador. Para la configuración flete largo en planta, o sea, para los negocios donde la mercadería se va a entregar en planta, se tienen que completar los siguientes campos. Factura flete largo, esta opción. Cálculo flete largo, igual si recuerden que en este caso podemos configurar para recuperar por facturación o por liquidación. Y el destino de referencia. Se tiene que seleccionar el destino de referencia sobre la cual se va a buscar la tarifa de la tabla de tarifas de fletes. Tiene relación con la tarifa de flete. En este caso, aquí va a buscar la tarifa. Y para flete largo directo, o sea, para los negocios donde la mercadería se va a entregar en planta, va a ser directa la mercadería, se tiene que completar los siguientes campos. Recordar que siempre en el caso de los directos, el que lleva el control total del recupero es el negocio. Entonces vamos a poner el pagador de fletes, tiene que seleccionar a la empresa como pagadora de flete. La tarifa se tiene que digitar, la tarifa de flete que se tiene que descontar al vendedor en la liquidación. Factura flete largo, se tiene que activar esta opción. Y calcula flete largo, el mismo método de cálculo. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Como tenemos una configuración de tipo de tarifa aquí, va a buscar siempre primero esta configuración. Si no dejamos ninguna, funciona como la anterior, como vimos, flete largo en planta. Vamos a dejarlo de esta forma. Vamos a ir, acá tenemos el factura flete largo, todo configurado. Aceptamos el negocio. Lo importante aquí es que el registro pendiente para facturar se va a generar una vez que apliquemos la carta de porte al negocio. Entonces, cuando se aplica una carta de porte a un negocio que tiene activa la opción para facturar flete largo por facturación, se genera un ajuste interno en el sistema con el importe del flete a facturar por ese viaje. Vamos a aplicaciones, aplicamos. Bueno, acá lo que me dice es que no se encuentra la tarifa, porque lo que nos está buscando acá es que exista una tarifa de configuración para este destino. Volvemos al negocio. Vamos a verificarle la tarifa que nos tiene que definir. Volvemos a aplicaciones y aplicamos. Vamos a cancelar aplicaciones, aplicar. Y acá tenemos aplicado este ticket de ingreso productor al negocio. Entonces, acá marcamos los fletes que se desean facturar y asociar. En el cuerpo de la factura, primero que nada, vamos a verificar la factura, como veíamos anteriormente. Cancelamos, vamos a registrar la factura A al productor 1. Dentro de comprobantes, se marcan los fletes que desean facturar. Fíjense que acá me trae el ajuste de flete. Y en el cuerpo de la factura se pega automáticamente el artículo correspondiente a flete largo en este caso. Recuerden que recién habíamos visto que nos traía el flete corto, ahora nos va a traer predeterminado el artículo flete largo porque así corresponde. Esto de acuerdo a los artículos que se configuraron anteriormente para tal fin. Y el cálculo en la liquidación. En la liquidación tenemos que definir, primero que nada, deberíamos desaplicar, vamos a desaplicar este negocio y vamos a modificar dentro de lo que es la configuración del negocio, vamos a cambiarle la configuración de cálculo de flete largo por liquidación. Aceptamos y ahora nos vamos a ir a aplicación, aplicamos nuevamente la carta de porte. Vamos a tomar el número de contrato. Y para calcular en la liquidación, lo importante, en este caso, es definir una pauta. Entonces, lo que tenemos que ver, que dentro de la definición
pautas para ese tipo de comprobante vamos a visualizar una configuración, yo ya lo tengo configurado, 1116C parcial, para lo que es soja, que es el grano que estamos trabajando, cosecha 18-19. Así es como si necesitamos cobrar el flete, el recupero de flete en la liquidación, necesitamos que esté configurado una pauta con por lo menos el tipo de servicio flete en deducciones. En este caso, no es necesario poner una tarifa, porque la tarifa después la saca de la configuración. Entonces, no es necesario digitar la tarifa para el flete, ya que la toma del negocio, para el caso de los movimientos directos, y desde la tarifa de flete para los ingresos a planta. Repito, para registrar la pauta no es necesario digitar una tarifa del flete, ya que la toma del negocio. Para el caso de los directos, la toma del negocio. Y desde la tarifa de flete para los ingresos a planta. Entonces lo dejamos directamente en 0. Aceptamos la tarifa y automáticamente, cuando nos vamos a liquidar, vamos a generar una liquidación con 16C parcial, buscamos el negocio, ya automáticamente en tarifa nos va a traer el flete en deducciones, y en el cálculo nos va a traer, bueno, primero vamos a afectar mercadería para que tengamos los kilos, y en el cálculo nos va a traer flete en deducciones por el importe correspondiente. Entonces aquí en este caso, como habíamos configurado el negocio para que calcule directamente sobre la liquidación, nos va a traer automáticamente el cálculo del flete, el traslado del flete en la liquidación. Entonces recuerden que esto se configuraba por pauta. En este caso, recuerden cuando elijamos, vamos a elegir sobre qué comprobante se calcula el flete. En este caso, nos va a traer todas las cartas porte sobre las cuales se calcula el flete. Entonces, en este caso, ya tenemos la registración, ya verificamos que nos trajo el cálculo dentro de flete de deducción. Entonces, aquí estaría completo lo que sería el cálculo de flete largo. Ya vimos el cálculo de flete largo, lo podemos hacer sobre flete largo planta, vimos las opciones de configuración, y el flete largo directo, que vimos las opciones de configuración que necesitamos tener. Ambas opciones son, tenemos la opción de cobrarlo sobre factura o liquidación. Recuerden que el flete largo es siempre sobre una factura o una liquidación. La diferencia del flete directo es que es exclusivamente el negocio el que manda, digamos, la operación de recupero de flete. En el largo planta yo tengo que tener configurado el cálculo en el negocio y en cada descarga. Entonces, como adicional se han agregado dentro de lo que es la configuración de las tarifas, como dato adicional, porque hasta aquí habríamos llegado ya con lo que es la configuración para el flete corto y largo. Entonces, dentro de la pantalla de las tarifas, tarifa de flete, se han agregado algunas mejoras en el cual nos permite crear nuevas tarifas a partir de otra o modificar tarifas existentes. Para esto, lo que primero hay que hacer es seleccionar los registros sobre los cuales se necesita crear nuevos o modificar. Entonces, con esta marca, con este botón, activamos la selección múltiple dentro de lo que es la tabla de tarifa. Se presiona el botón y nos trae automáticamente los tipos de tarifa. Una vez realizado la selección, se habilita obviamente el check y hay que seleccionarlo. Y una vez que se seleccionan las tarifas, se tiene que presionar el botón asistente para tareas adicionales, este botón. Entonces tenemos una opción que es asistente para generación de tarifas.
En este asistente que nos sirve, vamos a elegir la opción, perdón, vamos a seleccionar, vamos a elegir la opción para generación de tarifas. En este caso lo que nos va a pedir la fecha desde, es la fecha desde la vigencia de la nueva tarifa y la fecha hasta de vigencia de la misma tarifa. Este es un porcentaje de actualización, teniendo en cuenta la tarifa que se está copiando, actualización respecto a la tarifa que se está copiando, y cotización es un importe fijo para todas las tarifas copiadas. No se van a permitir crear tarifas cuyas fechas se solapen, o sea que entren en conflicto con otras tarifas ya creadas, con la misma procedencia y destino. Y si se selecciona un porcentaje para la actualización de tarifa, no se puede seleccionar el importe fijo y viceversa. O sea, seleccionamos o una actualización de tarifa o un importe fijo. Esto sería para lo que es el copiado de tarifas. La otra opción es la actualización de tarifas. Vamos a volver a hacer procedimiento. Modificación de tarifas. Este es el asistente para actualizar tarifa, permite modificar los datos de las mismas. Entonces tenemos la fecha, es la fecha hasta de los registros seleccionados. Tarifa porcentaje, actualiza la tarifa de flete de los registros seleccionados. En el porcentaje, con el porcentaje digitado en ese campo. Y cotización le asigna a todos los registros seleccionados el importe que se digita en este campo. Al igual que la copia de tarifa, como vimos anteriormente, si se selecciona un porcentaje para la actualización de tarifa, no se puede seleccionar un importe fijo para las tarifas. Esto a modo de dato adicional para mostrarles lo que es el cambio que sufrió la pantalla de tarifas de flete. Perdón, vamos a compartir nuevamente la pantalla.